Siempre he querido probar un objetivo de 35 milímetros, que si no lo sabes, pues es el objetivo, la focal más versátil. Y quizá porque tengo alma clásica y siempre he añorado pues esas fotos de 35 milímetros, hoy, por fin, se ha hecho realidad. Y tengo en mis manos un objetivo de 35 milímetros. Y es que es este Seven Artisans 35 milímetros 1.4, que si tienes una cámara digital, una cámara sin espejo, vas a poder adquirir para cualquier marca, para Canon, para Sony, para Nikon, para Fuji, vas a poder adquirir este objetivo, que es un objetivo que no tiene contactos electrónicos, pero que lo vas a poder enroscar a tu cámara sin necesidad de adaptadores. Es un objetivo que cuesta unos 200 euros, aunque seguramente lo podréis obtener un poquito más barato si estáis atentos a las ofertas. Como puntos positivos, altamente la construcción. O sea, estamos ante un objetivo que pesa lo suyo, o sea, no es nada ligero. Estáis viendo comparativa con el Canon RF 50 milímetros, que es un objetivo totalmente plasticoso, mucho más ligero que este. En tamaño son parecidos, pero en peso y en construcción no tienen nada que ver. Y desde luego en nitidez, el 50 milímetros es más nítido, aparte que es un enfoque automático. Este es un objetivo más artesano, como su propio nombre me indica. Seven Artisans es una marca asiática que está especializada en replicar estos objetivos antiguos, pero con la tecnología de hoy en día. Y es que tenemos un anillo muy suave, tenemos aquí como novedad que tiene el diafragma, puede hacer ruido, clic, 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 y tiene un sistema que no hace ruido, útil si haces vídeo, ¿vale? Puedes cambiar aquí el selector. En la práctica me parece a mí que aquí hay un pequeñito error, porque cuando pones clic no hace ruido, y cuando pones no clic hace ruido, o sea que está al revés. Sí que es cierto que hace muy poquito ruido, es un tanto complicado cambiar la apertura, y eso es algo importante y relevante, sobre todo pues si estás haciendo fotografía en la calle y quieres saber dónde está el infinito, porque tú pones así, infinito, se oye el ruido y sabes que está todo enfocado. Bueno, si quieres saber más sobre objetivos y cómo utilizar estos objetivos de enfoque manual, que no tienen automatismos de la cámara, visita la serie que te dejo, Domina el enfoque manual. Ahí, bueno, tengo muchas cosas, muchas pruebas que hemos hecho con objetivos manuales. Veis también ejemplos de reportajes que he hecho con objetivo manual. Muy interesante, no te lo pierdas si quieres meterte en esto de los objetivos manuales. Bien, vamos a ver también cositas que me han gustado. De este objetivo me ha gustado mucho su flare, y es que tiene un flare bastante bonito. Cuando lo ponemos contra el sol, hace un flare bastante chulo. Lo estuve comparando también con un objetivo moderno, o sea, comparé este objetivo con el objetivo 24-105. No, tío, ¿estoy grabando? Pero tras probar este y compararlo con el objetivo moderno, bueno, pues sí que efectivamente apreciamos un poquito más de nitidez y un poquito más de precisión por el enfoque automático, pero es un objetivo que no desmerece para nada. Y lo que os digo muchas veces, a mí personalmente me gusta más este look analógico, este look con carácter que dicen, ¿no?, de estos objetivos, más que los objetivos modernos, que tienen un look más clínico. Pero esto no es un objetivo para todo el mundo, es un objetivo, como hemos dicho, de enfoque manual, y eso ya te va a limitar mucho, vas a conseguir fotos más imperfectas, y es un objetivo que no tiene estabilización ni tiene comunicación con la cámara, con lo cual no vas a saber en qué, no se van a grabar los datos de la foto en la cámara, ni vas a poder usar el estabilizador, como sí que tienen otros objetivos. Un objetivo que te va a dar una experiencia más artesana, y ahora te voy a decir si yo me lo compraría o no. Puntos positivos que veo de este objetivo: su construcción, su cristal, su luminosidad de 1.4, su robustez, está realmente bien construido, es realmente compacto, funciona muy bien, tiene stop de diafragma, tiene la opción de silencio al cambiar el diafragma.
Puntos negativos que le veo. Se hace un poquito difícil cambiar el diafragma y, bueno, que, claro, no es un objetivo moderno. Entonces, si tú lo que buscas es una nitidez absoluta, este objetivo no te la va a dar. Otro punto negativo es su alto peso. Es que, claro, todo no lo podemos tener. Si queremos una buena construcción y una sensación sólida, pues nos tenemos que ir a estos pesos. Si esta marca fabricara el mismo 35 milímetros, pero no en versión 1.4, sino en versión f.2, un poquito más cerrado, yo creo que sería lo más acertado, porque sería probablemente mucho más pequeño, mucho más ligero y sería más interesante, pero por ese motivo que os comento, porque yo prefiero una óptica que sea un poquito más pequeña y más ligera. Te voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace para que veas más fotos realizadas con este objetivo, así como un artículo en eosr.es con más fotos y detalles. Espero que te haya gustado y que te haya ayudado, y si no tienes un 35 milímetros, pon un 35 milímetros en tu vida y nos vemos en próximos vídeos.